¿Cómo dar seguimiento a las sesiones subsecuentes a la segunda sesión? Muy buenas tardes, colegas. Les saluda la psicóloga Iliana Martínez Cruz. Y como siempre, todos los martes te saluda tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda. El día de hoy para platicar acerca de 6 puntos que le dan una estructura muy interesante acerca de este tipo de seguimientos a las sesiones subsecuentes, y en este caso vamos a tomar como ejemplo la segunda sesión. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con uno de los puntos más importantes, que es el de las situaciones de riesgo. Es decir, si en una primera sesión tú atendiste una situación de riesgo que tiene que ver con adicciones, Violencia. violencia y urgencias psiquiátricas, entonces esta segunda sesión prácticamente no tiene que existir, porque ya sea que tú estés atendiendo a una familia, a una pareja o a un usuario de manera individual, este usuario tiene que ir con el profesionista con el que tú lo mandaste, con la hoja de referencia, y solamente puede regresar a una sesión subsecuente cuando él tiene una hoja de contrarreferencia que este profesionista ya le dio. Ejemplo, si tú tienes a una chica que viste en tu consultorio y que le hiciste una hoja de referencia para una unidad de violencia porque ella se encontraba en una unidad de violencia, entonces ella tiene que ir con la unidad de violencia, con su hoja de referencia, y la segunda sesión ya no debe existir hasta que ella llega con una hoja de contrarreferencia que precisamente hizo la unidad de violencia, misma que te va a decir que ya no está en riesgo y que es sujeto de atención psicoterapéutica, por ejemplo, que no corresponde a una unidad especializada en este tipo de situaciones. El siguiente punto que estoy pensando tiene que ver previo a la sesión, previo a la consulta número 2, que nosotros siempre les sugerimos que para una segunda sesión, unos minutos antes, revisen su nota clínica de la sesión número 1. Vaya, Jorge, no sé si a ti te pasa, pero con la fluidez de los pacientes es muy fácil olvidarte de los nombres, de los objetivos, del plan que tú planteaste en una primera sesión. Entonces, la nota clínica de la sesión número 1 es de suma importancia. 5 o 10 minutos antes de tu sesión puedes revisarla para tener presente cuál es el objetivo que la persona planteó en una primer consulta, y cuál es el plan que tú elaboraste para poder retomar en una sesión subsecuente. Este sería el punto número 2: tomarte unos 5 o 10 minutos antes para poder leer tu nota, y entonces así proceder de manera congruente. ¿Por qué? Porque este punto de la nota está ligado con el punto número 3, que tiene que ver con el objetivo. Y bueno, este punto número 3 está muy inspirado en la perspectiva de la terapia centrada en soluciones, en la que preferentemente nosotros, ¿cómo decirlo? Le indicamos a los usuarios, por ejemplo, el observar cuáles son las cosas que sí ya ha estado haciendo con respecto de los objetivos terapéuticos, ¿no? O sea, por ejemplo, si el punto principal de la conversación fue la tranquilidad, entonces creo que en la primera sesión lo que le decimos es: quiero que de aquí a que nos volvamos a ver, tú te fijes en todos aquellos momentos de tranquilidad que tú tienes, le repetimos las conductas de las cuales se compone esta tranquilidad, y bueno, la segunda sesión tendría que abrir de esta forma: ¿cuáles son los momentos de tranquilidad que tú observaste? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con una familia. Cuando nosotros logramos una dinámica, digamos, como diferente a nivel estructural, acudiendo a la terapia familiar estructural, ¿cómo abrimos la segunda, pero cómo terminamos la primera sesión? Les decimos, ¿les gustaría repetir esta dinámica en casa? ¿Y cómo abrimos la segunda sesión? Preguntando qué situaciones encontraron en estos días en los que no nos vimos, donde lograron replicar lo que aprendieron en la sesión anterior. Y lo mismo sucede con una sesión en pareja, Así ¿cierto? es. Y lo mismo pasaría si tenemos a alguien de manera individual. Abrimos con los momentos, poniendo tu ejemplo de la tranquilidad, abrimos esta sesión preguntando qué momentos se encontró en estos días en los que no nos vimos respecto a la tranquilidad. Es decir, la apertura de la segunda sesión tiene que ver, como muy bien lo decías, con la nota clínica, porque ahí está planteado el objetivo, ya sea que este corresponda al modelo terapéutico o que únicamente corresponda a los objetivos de los usuarios, dependiendo del modelo terapéutico que tú estás utilizando. Esto me hace pensar en el siguiente punto, Jorge, que tiene que ver con vincular los temas, porque temas siempre van a estar presentes en las familias, en las parejas o en las personas que nos consultan de manera individual. Y entonces tendríamos que vincular
esos temas de los que quiere hablar el usuario o los usuarios a ese objetivo. Es muchísimo más fácil trabajar con un objetivo de origen, que es el que se plantea en la primera sesión, a trabajar con diferentes objetivos por cada sesión, por cada tema. Es muchísimo más laborioso, entonces habría que vincular los temas de los que quiere hablar y déjenme poner un ejemplo. Si una persona inicialmente te consulta queriendo encontrar la tranquilidad, una terapia individual, ¿no? Y vas en busca de que todas tus intervenciones estén enfocadas a esa tranquilidad, y en una sesión subsecuente, en una segunda sesión, ha ocurrido algún acontecimiento de los que todos estamos... Los que todos estamos expuestos, claro. Por supuesto, claro que sí. Si sucediera algo así, probablemente quisiera enfocar la conversación en ese tema. Entonces, esta vinculación tiene que ir a que le permitas hablar y validar a la persona de lo que desea hablar, pero también encontrar cuál es el sentido de perseguir, déjenme llamarle así, de perseguir ese vínculo entre el objetivo y la necesidad que tiene en este momento de hablar. Es decir, como el punto común de la situación actual del usuario y el objetivo que tú ya tenías planteado con anterioridad. Aquí a mí me gustaría hacer una distinción muy importante, porque una cosa es que tú estés trabajando con un objetivo como es el de la tranquilidad. Cada usuario tiene su propio objetivo, desde luego, pero una situación muy diferente es que tú abras la sesión y te desvíes del objetivo completamente a que el usuario por sí mismo, en este caso, de repente llegue y te diga: yo sé que estamos trabajando con respecto a la tranquilidad, pero terminé con mi novia, ¿no? Pero falleció mi abuela. Entonces creo que aquí la obligación del terapeuta es intentar vincular la tranquilidad precisamente con esto que le está aconteciendo, ¿cierto? Sí, definitivamente. Y que eso nos permita pasar al siguiente punto. Que es precisamente el de evidenciar los avances. Una vez que nosotros hemos abierto la sesión con el objetivo terapéutico, es decir, leíste la nota, abres la sesión con el objetivo terapéutico, sigues trabajando con el objetivo terapéutico y quizás no haya habido digamos, como una necesidad de vincular otro tema a la misma situación con la que tú estabas trabajando. Entonces transcurre la sesión, se fortalecen los objetivos terapéuticos y de lo que se trataría aquí es de evidenciar los avances. Luego a nosotros nos gusta mucho hacer comparaciones, ¿no? Sobre todo con las preguntas de escalas. Así es. A la hora de decir, bueno, ¿con qué nivel de tranquilidad llegaste a esta sesión? Y vamos a suponer que el usuario ha dicho: no, pues con un 7. ¿Y con qué nivel de tranquilidad te vas? No, pues con un 8. ¿Cuál es la diferencia? Creo que así es mucho más sencillo para los usuarios el ir viendo los avances uno por uno. Y ahora déjame compartir esta idea respecto a también qué tipo de modelo estamos utilizando, porque hablas de esta pregunta escala que nos sirve como un buen parámetro de cambio para que la persona y tú mismo vayas observando esos cambios. Sin embargo, también creo que hay preguntas deconstructivas muy valiosas para evidenciar estos cambios que tienen que ver con el contraste de cómo llegó la persona viéndose a sí misma y cómo se está viendo en este momento. Y creo que eso funciona tanto si es de manera individual, como si es en pareja, como si es en familia. Cuando tú logras que los miembros del sistema se vean de una forma diferente, entonces todas esas evidencias y esos cambios cobran una fortaleza muchísimo mayor. Y una vez que nosotros hemos logrado hacer ese contraste, estoy pensando que entonces podríamos dar pie. Suena extraño, pero damos el preámbulo para el cierre de la sesión. Y este cierre de la sesión tendría que ser preguntando, como es de nuestra preferencia, preguntando por la utilidad de la sesión, de esta conversación. Hay diferentes formas de poder abordar esa pregunta o ese tipo de información. Es decir, podemos preguntar si algo de esta conversación ha resultado de mayor utilidad, si hay algún conocimiento nuevo que la persona se lleve sobre sí misma, si hay algo significativo que en lo que se vaya pensando, porque creo que eso es parte de nuestro trabajo, y que las personas se vayan pensando en algo completamente diferente a lo que pensaron de manera inicial. Y una vez que las personas están con esa forma tan útil de conversar con otra persona externa o ajena a su sistema, nosotros tendríamos que preguntar si la persona desea tener otra consulta o no. Eso es bien importante. Nunca quedar por hecho, desde nuestra perspectiva, el que el usuario requiere de una sesión subsecuente.
¿no? Es decir, una vez que tú has evaluado, por ejemplo, todos estos puntos que dices de la utilidad de la sesión, qué avances se lograron, aquí hay una pregunta que me gusta mucho de si hubo algún momento significativo en la sesión que le fuera como más representativo y de más utilidad, precisamente como desde la perspectiva de la terapia centrada en soluciones para seguir haciendo más de lo mismo. Y una vez que hemos, digamos, como hablado de estos avances, o sea, como de este contraste entre la primera y la segunda sesión, creo que es bien importante el no dar por hecho que los usuarios requieren una sesión subsecuente y preguntarles, ¿te sería de utilidad, ya con todos estos avances que tienes, ¿te sería de utilidad tener una tercera, una cuarta, una quinta conversación conmigo? Y dejar la elección de si se tiene necesidad de una sesión subsecuente a los usuarios. Y es Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Perdón que te interrumpa, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú le dices, nos vemos dentro de 15 días? ¿Qué le comunicas al usuario o a la usuaria? que aún te necesita y no siempre va a ser así. Que aún no ha logrado los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta que nos parece riesgosa, ¿no? Que puede echar abajo los cambios que con tanto trabajo hemos logrado en las sesiones anteriores. Y eso que estaba pensando, Jorge, también tiene que ver con que un buen terapeuta también sabe dar por terminado un tratamiento. Entonces, esta pregunta cobra muchísimo valor cuando tú estás pensando, por ejemplo, en la pregunta escala. Si aún no alcanza ese número, esa calificación que se dio, pues es muy valioso hacer esta pregunta. Pero ¿qué pasaría si tú le preguntas a esta persona que va en busca de la tranquilidad, en dónde se localiza en esa segunda sesión y te dice que en un 8.5 y ese era el número que te dio la sesión anterior? Entonces estaríamos hablando de que ese objetivo está logrado. Entonces, si tú como terapeuta también percibes que ya no es necesario dar una siguiente sesión, es metacomunicar esa idea que tú tienes para que la elección siga siendo también de la persona, pero con este panorama y con esta perspectiva tuya de que ya no necesita de más conversaciones como estas. Y finalmente, hacer una evaluación acerca del servicio que acaba de recibir, que es una de las cosas más valiosas para nosotros al otorgar un tratamiento psicoterapéutico. Qué tiene que ver con la aplicación de la escala de evaluación por sesión de Duncan y Miller, que hemos estado mencionándola en muchos programas? Muchas gracias por todos sus comentarios de agradecimiento. Realmente eso nos hace sentir muy bien y nos da mucho más pila, mucho más ganas para seguir haciendo más de estos programas. Qué bueno que les están resultando de utilidad. Ahora, bueno, ya que hablamos de estos 6 puntos, ¿qué te parece si hacemos si hacemos un ejemplo? Claro. ¿No? Ya tú estás en tu consultorio, aquí está la terapeuta, aquí está el usuario, tú leíste tu nota unos 5 minutos antes y bueno, ya llega el usuario a la sesión. Yo preguntaría en esta segunda sesión, vamos a pensar que el objetivo, siguiendo la línea de la tranquilidad, yo le preguntaría a esta persona qué momento se encontró en estos días en los que no nos vimos donde logró sentirse tranquilo. Y él te va a contestar, bueno, yo logré sentirme tranquilo ahora que saqué unos CDs que tenía por ahí arrumbados y los puse. Logré sentirme tranquilo, por ejemplo, cuando dejé el teléfono para comer. Y logré sentirme tranquilo también en las noches sentándome en un sillón, a acariciar a mi perro y a ver la tele. A partir de ese momento, a mí lo que me gustaría saber es si esos logros que ha tenido son significativos para la persona. Entonces me vas a preguntar. Yo preguntaría, ¿qué significa para ti darte cuenta que estás logrando esa tranquilidad de la que planteaste la sesión pasada? Órale, este tipo de preguntas es un tipo de preguntas que realmente o sea, pone mucho a reflexionar a los usuarios con respecto de los logros, ¿no? Y entonces él te va a decir, porque pues me he sentido más tranquilo, he tratado mejor a mi familia, he tratado mejor a las personas en mi trabajo, he estado más relajado e inclusive siento que soy más productivo, porque, bueno, a diferencia de antes, lo que yo hacía era estar todo el tiempo pensando en el trabajo, y ahora como que encontré unos puntos para relajarme. Aquí también está hablando de otras personas que se han dado cuenta de sus logros y a mí me parecería sumamente importante cuestionar, ¿no? ¿De qué manera tu familia se ha dado cuenta de que tú estás más tranquilo? Pues porque ya como con ellos, por ejemplo, ya dejo el teléfono y ya puedo comer con ellos. Y inclusive mi papá, porque yo vivo con mis papás, inclusive mi papá se sienta ahí conmigo a ver la tele, o sea, cualquier tontería, y yo no estoy pensando en lo que tengo que hacer, sino simplemente estoy dándome un tiempo para relajarme, pues.
Creo que en este punto de la sesión estamos teniendo información bien importante acerca de cómo esta persona ha logrado esa tranquilidad. Y a mí me gustaría también preguntarle, ya que su familia se ha dado cuenta y de que él también percibe esa tranquilidad, hacer mi pregunta a escala. En una escala de 1 a 10, donde 1 es poca tranquilidad y 10 es la tranquilidad ideal, recordemos que la pregunta a escala siempre tiene que orientarse respecto al objetivo. ¿En dónde colocas esa tranquilidad con todos estos avances que has percibido y que tu familia también ha observado? Me gusta la parte de la pregunta con todos estos avances, ¿no? O sea, me hace pensar en la escala con respecto a los avances, porque habitualmente las personas, inclusive trabajando con la terapia centrada en soluciones, ¿no? Siempre te contestan como del 10 al 1 y no del 1 al 10. Y esta fórmula, ¿no? De con todos los avances, te lleva mucho a pensar en el del 1 al 10. Entonces él te va a decir, y a ver, aquí voy a utilizar un tema como para hacer el ejemplo de la vinculación de otros ítems o de otras situaciones que puedan estar pasando en la vida del usuario. Yo te voy a decir, bueno, le voy a poner un 6, ¿no? Y ahí como que el terapeuta se hace, como que te da un apachurrón, Desánimo, ¿sí? sí. Y le voy a poner como un 6. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que te hace colocarte en un 6 cuando has hablado acerca de que tu familia y tú mismo te das cuenta de estos CDs y de todos estos avances? Ok. Me gusta cómo retoma todos los ítems anteriores en la pregunta. Y yo voy a decir, bueno, lo que pasa es que estoy un poco, o sea, sí he estado más tranquilo, pero estoy un poco nervioso porque me van a subir de puesto. O sea, a lo mejor sí me van a pagar un poco más, pero voy a tener que trabajar más. Y ahora en lugar de tener 10 personas a mi cargo, voy a tener a 25 personas a mi cargo. Y entonces eso me tiene un poco estresado. Fíjense cómo, o sea, siempre en esta escala, por ejemplo, que plantea Michael Lambert, dice que el 40% del éxito terapéutico depende de lo que sucede en la vida del usuario. Y el terapeuta obviamente tiene que estar listo o lista para poder, como poder decir, para poder hacer, me encanta esta palabra que usas, Ilian, de vinculación a la hora de meter como lo que está pasando en la vida del usuario a la terapia. A mí me gustaría decirle, ahora que sé que hay un acontecimiento que pudiese estar perturbando esta tranquilidad en la que has estado trabajando, a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué manera te ves ahora con estas herramientas de los CDs, con estas herramientas donde comes con tu familia que contribuyen a tranquilidad? De qué manera te ves asumiendo esas responsabilidades de tu nuevo cargo? Ok, entonces me gusta porque lo que está vinculando Iliana es precisamente como las herramientas con la oportunidad nueva de trabajo, ¿no? Y entonces él lo que va a decir, bueno, yo creo que si me sigo dando el tiempo para comer con mi familia, para escuchar la música y para, a lo mejor para ver los programas, en general, como para encontrar momentos en los que yo pueda hacer otra cosa que no sea estar pensando en el trabajo, creo que eso me puede ayudar mucho. Y aquí me gustaría hacer una pregunta respecto a que él ha mencionado que anteriormente pensaba mucho en el trabajo. Y ahora que lo retoma y con esta nueva posibilidad de cambio, a mí me gustaría preguntarle, oye, ¿ahora en qué inviertes tu tiempo cuando no piensas en el trabajo? Ok, y entonces él te va a devolver otra vez las conductas, te va a decir, pues me pongo a escuchar música, a ver la tele con mi perro y con mi papá, a comer con mi familia. Y entonces, fíjate que me ha hecho mucho sentido una frase que no me hacía sentido antes, que es que las cosas del trabajo se quedan en el trabajo. O sea, no te lleves las cosas del trabajo a tu casa y no te lleves las cosas de tu casa al trabajo. Esa es la frase que me ha hecho mucho sentido hasta ahorita. Y eso tiene que ver mucho con que yo ya les sé poner límites a mis jefes. O sea, ya les dije, si quieren que yo les entregue un trabajo, un buen trabajo, entonces denme chancecito como de descansar. Yo les voy a cumplir en la hora y fecha que acordamos, pero pues denme ese chance como de comer con mi familia, de tener estos momentos de desestrés que tanta falta me hace. Y ahora que dices esto, ya que vinculé la parte del trabajo, de esta nueva oportunidad de ascender, estoy pensando en el siguiente punto que es el de evidenciar y contrastar los cambios. Mencionarle que ahora que lo escucho me hace pensar que esa construcción de la tranquilidad tiene que ver con la posibilidad
de colocar esos límites. Le ha colocado un límite al trabajo y le ha colocado un límite a los aspectos familiares dentro del trabajo y que estas delimitaciones me hacen percibirlo con esa tranquilidad. Él dijo que en un 6, pero yo me atrevería a decirle, yo no lo veo en un 6 porque veo que tienes las suficientes herramientas para seguir avanzando. Ahora después de que me has hablado de todo esto, ¿en qué número te pones, no? Así es. Y este chavo diría, bueno, pues me voy a poner, no quiero cantar victoria, pero me voy a poner como en un 8.5, por lo de los límites a los jefes. Ok. Y ahora que tengo este número que es más viable, pensemos que la persona, porque generalmente los usuarios eso hacen, cuando les preguntas en dónde se encuentran en esta escala y a dónde les gustaría llegar, generalmente siempre dan un 10. Entonces pensemos que él quería alcanzar esa tranquilidad en 10 y está en un 8.5. Entonces creo que para mí es como una prueba fehaciente de que yo tendría que generar mi cierre y preguntar si esta sesión ha sido de utilidad y preguntar si quiere una siguiente sesión. Sí ha sido de utilidad, porque, o sea, me doy cuenta de que a pesar de que tengo ahorita una situación que puede resultar muy estresante, o sea, que en el pasado a lo mejor me hubiera resultado que se me caía el mundo, ahorita veo que realmente puedo tener el control de las situaciones, encontrando mis tiempos de relajación y poniéndole límites a los jefes. No, es algo así como súper concreto lo que trae el usuario que va a seguir repitiendo en su vida cotidiana. Claro. Y ahora sí, yo le preguntaría si él desea tener una siguiente conversación conmigo. Y este usuario te va a decir que sí, que le gustaría tener una conversación subsecuente para ver cómo le va en el trabajo, pero que ahora en lugar de, esto también es un indicio de mejoría, pero que ahora en lugar de que la cita sea en una semana, que te la va a pedir en 21 días. Entonces yo, ahora que sé que esta persona, mira, creo que este es un punto importante, ahora que sé que la persona quiere una siguiente cita y que por sí mismo va a espaciarla, me gustaría dejarle nuevamente una actividad que consiste en replicar estas cosas que le han estado funcionando para alcanzar la tranquilidad y observar si existen otras, si van surgiendo otras que contribuyan a esa tranquilidad. Y ya, ¿no? Se terminaría la sesión. Este mismo proceso de ver la nota, abrir con el objetivo terapéutico, vincular los temas que te va trayendo. Este se me hace que es el más valioso de todos, el vincular los temas que te van trayendo los usuarios, evidenciar los avances y generar un cierre a partir de evidenciar la utilidad de la sesión y de aplicar la escala y de agendarle al usuario en el caso de que él lo desee. Entonces, me parece que se puede replicar tanto en procesos como individuales, como de pareja, como de familia, y es una estructura que a nosotros nos gusta mucho seguir sesión a sesión, precisamente ¿por qué? Porque nos gusta tener sesiones enfocadas, no nos gusta estar dando como tumbos. Hoy vamos a hablar del problema que tengo con mi jefe y mañana de los marcianos y pasado de los bomberos y luego quiero hablar de los picapiedra. No es bueno para ningún, ¿cómo puedo decirlo? O sea, como para ningún usuario, para ningún terapeuta tener este tipo de temas. Me parece que el alma de esta estructura es precisamente tener un objetivo terapéutico bien definido desde la primera sesión. Y ahora que estás hablando de esto, también estoy pensando que en este ejemplo donde estamos atendiendo la tranquilidad, creo que una siguiente sesión tiene que tener la misma estructura que hemos revisado hasta el momento, pero muy probablemente esta persona ya no se va a encontrar en un 8.5, ya se va a encontrar, incluso podría darse ese 10, porque todo lo que ha logrado de la primera sesión a la segunda, lo ha hecho en estos 21 días. Entonces, como es un muy buen tiempo, estoy pensando que esta persona ya no nos va a necesitar. O inclusive, también, bueno, tu perspectiva es optimista, la mía es, también me gusta pensar que cuando las cosas no salen tan bien, pues es que no me ha ido bien en el trabajo, porque ahora sí estaba muy estresado, etcétera, etcétera. Pero como tenemos el objetivo de la tranquilidad y tenemos ahí los recursos, entonces podríamos volver otra vez exactamente a generar este mismo tipo de conversación con la finalidad de que el usuario pueda encontrar la tranquilidad. Inclusive, ¿no? Si por ejemplo en la tercera sesión él te dijera que se siente intranquilo y se va otra vez tranquilo, ¿no? Y en la cuarta vuelve a pasar lo mismo, creo que desde la terapia centrada en soluciones y desde, por ejemplo, desde la terapia familiar estructural o desde la terapia sistémica de pareja, podríamos evidenciar estas mismas
pautas, ¿no? De comportamiento. O sea, te diste cuenta de que vienes a la sesión intranquilo, ¿no? Y de aquí te vas con ideas y las pones en práctica y ya superaste 4 situaciones difíciles, que tiene mucho que ver con alterar la perspectiva que tienen los usuarios con respecto de sí mismos, ¿no? De que se vean competentes y alterar la percepción con respecto de las situaciones difíciles. Claro. Y ahí en esa alteración es ampliar las excepciones, ¿no? Desde la terapia breve centrada en soluciones respecto a estos avances. Por eso nos gusta mucho hablarle a los usuarios que nos consultan de que nos gusta trabajar bajo objetivos específicos porque son un parámetro de cambio. Creemos fielmente que cuando las personas nos consultan es porque desean que algo sea diferente. Entonces, ese número en la pregunta escala es un muy buen parámetro de cambio. De hecho, ahorita me hiciste pensar en que también el limitar el número de sesiones hace que los usuarios le echen ganas al tratamiento. Y en otra cosa que me hiciste pensar también es que no se trata, por ejemplo, de que la terapia sea perfecta o de que la vida de los usuarios sea perfecta. Siempre les van a estar pasando cosas allá afuera. Claro. El objetivo de la terapia es ayudarles a sentirse competentes, precisamente como para enfrentar ese tipo de situaciones que están allá afuera y que están completamente fuera de nuestro control. ¿No? Muy bien, Jorge. Entonces estoy pensando que a manera de conclusión, estos puntos dan a razón de que, número 1, no atendemos referencias, si hicimos una referencia, a menos de que la persona cuente con una hoja de contrarreferencia por parte del médico especialista o de la institución a donde referimos. Solamente. Abrimos con, bueno, previo a la consulta tendríamos que revisar la nota clínica como punto número 2. Tener la apertura respecto al objetivo. Todas las técnicas que vayamos a emplear tienen que ir orientadas. Vamos a vincular los temas respecto a ese objetivo. El objetivo creo que es la piedra angular del proceso de terapia. Entonces no podemos perderlo de vista. Y una vez que nosotros vinculamos esos temas, vamos generando el contraste o las evidencias de esos avances. Y pues por último generar ese cierre donde preguntamos la utilidad de la sesión, donde percibimos si desean tener o no una siguiente consulta, si no estamos pensando en darlos de alta, y que evalúen nuestro servicio, ¿no? Con esta escala. Y aplicar la escala. Pues muy bien, muchas gracias por el favor de su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden que tienen una cita este próximo martes también, en punto de las 6 de la tarde, aunque es 1 de noviembre, vamos a hacer la transmisión en vivo. Y nos queremos despedir con una atenta invitación al Diplomado en Terapia Familiar, que inicia este próximo sábado 20 de noviembre, y al Diplomado en Terapia de Pareja, que inicia este próximo jueves 25 de noviembre, ¿no? Ambos cursos están certificados respectivamente, el de Terapia Familiar por Hospital General Pachuca y el de Diplomado en Terapia de Pareja por Universidad La Salle. Pueden accesar a nuestras páginas de internet también si quieren encontrar este video y otros materiales más en las páginas diplomadoenterapiafamiliar.com y diplomadoenterapiadepareja.com. Nos da muchísimo gusto haber compartido la tarde del día de hoy con ustedes. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Excelente.